Tengan buenos días, espero que hayan podido descansar y que estén despiertos hoy en la mañana. Vamos a leer en las Escrituras. ¿Siento el sonido muy alto? Es que yo hablo alto, entonces si el sonido está alto voy a reventarle los tímpanos. Ok, así está bien. Romanos capítulo 3, voy a pedirles por favor que abran sus Biblias en Romanos capítulo 3 y vamos a leer los versículos 21 hasta el capítulo 4, versículo 8. Romanos capítulo 3, versículo 21 hasta el 4:8. Luego que Pablo ha demostrado que tanto judíos como gentiles están bajo pecado, ahora Pablo nos dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que al mismo tiempo justifica al que es de la fe de Jesús. Y ahora Pablo se pregunta, ¿dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego, por la fe, ¿invalidamos la ley? En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. ¿Qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, él tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre, a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos, bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Este pasaje es tan fantástico que siento la tentación de decir, amén hermanos, y ya que venga la otra conferencia. Y ya Pablo lo dijo todo, pero no vamos a hacer eso. Vamos a orar y vamos a pedir al Señor que nos ayude en la exposición de este pasaje en esta mañana. Padre, nosotros queremos darte muchas gracias por darnos nuevamente la oportunidad de estar aquí. Y estamos tan conscientes, oh Señor, estamos tan conscientes de nuestra propia debilidad, de nuestra propia limitación, que por eso acudimos a ti, Señor, para que tú envíes tu Espíritu Santo y Él haga la obra por medio de la predicación de tu palabra. Señor, yo te ruego por cada persona que está aquí hoy, no solamente que tú obres salvación en el corazón de aquellos que no te conocen, sino que también obres pasión en aquellos que sí te conocen. Señor, ayúdanos a apreciar el Evangelio y sobre todas las cosas, Señor, ayúdanos a apreciar la gloria, la hermosura, la majestad, la belleza
de aquel que es el centro del Evangelio, nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo, en cuyo nombre pedimos todas estas cosas. Amén y amén. Alguien dijo una vez que el Evangelio no solo es el corazón de la Biblia, sino también el corazón que bombea vitalidad a la iglesia. Eso quiere decir, mis hermanos, en cuanto a la Biblia, que la Biblia no es un conjunto de historias desconectadas entre sí, sino más bien una historia de redención, de principio a fin, que gira en torno a la persona y la obra de nuestro Señor Jesucristo. Si no partimos de esa premisa, vamos a terminar extraviados al tratar de interpretar y de exponer la palabra de Dios. Eso, como consecuencia, va a producir un evangelismo defectuoso, y eso a su vez pondrá en peligro la existencia de la iglesia. Pablo más adelante en esta carta a los Romanos va a decir en el capítulo 10, esta es la palabra de fe que predicamos. En otras palabras, esta es la palabra que para ejercer su efecto salvador debe producir la respuesta de la fe. ¿Cuál es esa palabra que produce la respuesta de la fe en aquellos que escuchan? Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, es decir, con el corazón se cree para ser justificado. Pero con la boca se confiesa para salvación. La confesión de la boca es el resultado de la fe del corazón. Y por si acaso, hermanos, cuando Pablo allí habla de confesar con la boca, no se refiere a que nosotros en una campaña evangelística o en la iglesia levantemos la mano y vengamos al frente y de esa forma confesemos que Jesús es el Señor. Pablo está hablando allí de algo que ocurre en la vida del creyente de principio a fin. Nosotros somos personas que porque creemos con el corazón, nosotros estamos continuamente confesando con la boca y con toda nuestra vida que Jesús es el Señor. Y más adelante en ese mismo capítulo 10, Pablo dice, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. ¿Ven ustedes, mis hermanos, cuál es la argumentación de Pablo aquí? Básicamente lo que él está diciendo es que nadie se salvará a menos que deposite su fe en la persona y la obra de Cristo. Pero nadie creerá en Cristo a menos que escuche el mensaje del Evangelio. De manera que sin el Evangelio no hay salvación. Y consecuentemente sin el Evangelio tampoco habría iglesia. Es por eso que el diablo hará todo lo que esté de su parte. Y aquí Jonathan Leeman, estoy citando aquí a este autor, Jonathan Leeman dice, el diablo hará todo lo que esté de su parte para detener el avance del Evangelio. Y si no puede detenerlo, para cambiarlo. Y si no puede cambiarlo, para mezclarlo. Y si no puede mezclarlo, para reinterpretarlo. Y si no puede reinterpretarlo, para diluirlo. Y si no puede diluirlo, para distraernos con otras cosas, de manera que no le pongamos mucha atención al Evangelio. El punto es, mis hermanos, que el diablo hará todo lo que esté de su parte para que el mensaje del Evangelio no sea debidamente predicado. Por lo tanto, mis queridos hermanos aquí en Cochabamba, si nosotros queremos que los perdidos se salven, y si queremos que las iglesias sigan creciendo en gracia, sigan siendo fortalecidas, es necesario que nosotros amemos, protejamos y proclamemos con pasión y con convicción el Evangelio de Cristo. Ahora, eso solo será posible si nosotros entendemos bien de qué se trata el Evangelio y qué implica
el Evangelio. Y eso es lo que yo quiero hacer en esta ocasión a la luz de este pasaje que leímos al principio de la carta de Pablo a los romanos. Debo hacer la salvedad, hermanos, que no es mi intención exponer este pasaje versículo a versículo, sino que más bien vamos a estar respondiendo algunas preguntas que giran en torno al tema de la justificación por la fe, que es el corazón de este pasaje que yo acabo de leer y que es a su vez el corazón del Evangelio. Así que si no entendemos lo que es la justificación por la fe, tampoco vamos a entender lo que es el Evangelio del Señor Jesucristo. Y yo me temo, hermanos, que aunque esto parezca tan obvio, tan evidente, hay muchos evangélicos que no entienden muy bien cómo funciona el Evangelio. Así que empecemos por la primera pregunta. ¿Qué significa ser justificado? Pablo habla aquí de que Dios justifica al impío y que Abraham fue justificado por la fe. ¿Qué significa ser justificado? Bueno, esta palabra justificación es usada en la Biblia en un contexto judicial. Cuando un hombre es traído delante de un tribunal para ser juzgado, allí será condenado o justificado. Será declarado culpable o será declarado inocente. Y el principio más elemental de la justicia, y no hay que ser abogado para saber eso, es que los jueces deben condenar al culpable y deben absolver al inocente. ¿No es así? Eso es lo más obvio de la justicia. El culpable, condenado. El inocente debe ser descargado. Dice en Proverbios capítulo 17, versículo 15, el que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación a Jehová. En otras palabras, declarar inocente a un culpable. O, en cambio, declarar culpable a un inocente. Ambos son acciones aborrecibles a los ojos de Dios. El culpable debe ser condenado, el inocente debe ser absuelto, debe ser justificado. De manera que ser justificado no es otra cosa que recibir una declaración de inocencia en el tribunal. Y es en ese sentido, mis hermanos, que se usa la palabra justificación en el Evangelio. ¿Qué es la justificación? Es un acto de Dios por medio del cual somos perdonados y aceptados como justos en su presencia. Es decir, por medio de la justificación, la condición legal del pecador delante de Dios cambia radicalmente. Eso es lo que dice Pablo de Abraham, citando Génesis 15:6 en Romanos 4:3. Dice, Abraham le creyó a Dios. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó cuando Abraham le creyó a Dios? ¿Estamos aquí o se fueron? Le fue contado por justicia. En otras palabras, la fe de Abraham fue el instrumento por medio del cual Dios le imputó justicia. Y en un momento vamos a ver qué significa esta palabra imputar. Luego Pablo nos hace ver que esa no fue una experiencia exclusiva de Abraham, sino que esta historia ilustra lo que Dios hace con todo pecador cuando lo justifica. Dice en el versículo 4, pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, ¿verdad que no? Usted se trabaja, ¿verdad?, en una empresa y al mes viene el contador de la empresa y le dice, te tengo un regalo. ¿Y cuál es el regalo? Tu sueldo. No, un momento, eso no es mi regalo, yo me lo gané. Yo trabajé un mes completo en esta empresa para ganarme ese cheque. Así que al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. La empresa para la que tú trabajas te debe ese cheque. Mas al que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Lo mismo que sucedió con Abraham, es lo que sucede con cualquier pecador que deposita su fe en aquel que justifica al impío. Su fe le es contada por justicia. Es así como Dios justifica al pecador, dice Pablo, como lo hizo con Abraham. Y para que no haya ninguna duda, Pablo continúa diciendo en los versículos 6 al 8, como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras.
diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos, bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Pablo está citando aquí, ¿cuál salmo, hermanos? El Salmo 32, para probar que su mensaje no es nuevo. Todo el que ha sido salvado por Dios, desde que Adán cayó, hasta la última persona que se convierta antes de que el Señor Jesucristo regrese en gloria, todos serán salvados porque Dios le ha atribuido, Dios le ha acreditado, Dios le ha imputado justicia sin obras. En palabras más sencillas, cuando somos justificados, Dios nos atribuye. Escuchen bien, hermano, yo no sé cómo son los bolivianos, yo soy caribeño, nosotros los caribeños somos muy eufóricos, somos extrovertidos, manifestamos mucho nuestra alegría y nuestra tristeza de muchas maneras, no somos como los ingleses. Un inglés cuando hace así, él está muerto de la risa, nosotros no somos así. Entonces yo quisiera de verdad, yo le oro al Señor que esto que yo estoy diciendo de verdad, tal cual, ¿verdad? Ustedes son en su cultura como bolivianos, pero que esto realmente impacte su corazón. Yo le oro al Señor por eso. Mis hermanos, cuando nosotros somos justificados, Dios nos atribuye haber vivido una vida justa desde la cuna hasta la tumba, como si nunca hubiéramos roto un plato, como si siempre, cada segundo de nuestra vida, nosotros hayamos guardado la ley perfectamente. Eso es lo que significa ser justificado. Un hombre puede haber cometido un crimen y ser encerrado, ¿verdad?, en una institución penal. Cuando él cumpla su condena, salga de la cárcel, ¿verdad?, a los ojos de la sociedad, él es un criminal perdonado. Pero cuando Dios justifica al pecador, Él no lo ve como un ex delincuente. Dios no nos ve así, sino más bien como una persona justa, que ha cumplido perfectamente su ley moral. Hermanos, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y al prójimo como a ti mismo. Bien, en el mundo entero no hay nadie que cumpla ese mandamiento ni por un segundo, ni por un segundo. Pero cuando Dios justifica al pecador, Dios nos ve como si nosotros toda la vida lo hubiéramos amado a Él con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, y al prójimo como a nosotros mismos, y Dios nos trata de esa forma. Si eso ya debería ponernos a saltar en el asiento, aunque seamos bolivianos, eso no es todo. Un juez puede descargar a un acusado, declararlo inocente y no volverlo a ver nunca más. Pero eso no es lo que hace Dios. Cuando Dios justifica al pecador, Dios no solo nos absuelve, sino que nos adopta. Él nos declara inocentes en su tribunal, nos declara justos en su tribunal y ahora te dice, ven acá, porque a partir de ahora tú eres mi hijo y yo te voy a tratar con todas las prerrogativas con las que yo trato a un hijo mío. Y eso nos lleva a nuestra segunda pregunta. ¿Cómo puede ser posible que Dios haga algo así? ¿Cómo puede justificar Dios a un impío y declararlo inocente, sabiendo que nosotros somos culpables? ¿Cómo puede Dios declarar inocente a un culpable y como quiera seguir siendo justo? ¿Es acaso que Dios decide pasar por alto nuestra culpabilidad y decretar una amnistía? No, no, hermanos. La justificación y la amnistía no son sinónimos. Cuando se proclama una amnistía, se está pasando por alto un mal proceder y se está renunciando a llevar el caso a la justicia. Por ejemplo, vamos a suponer que el gobierno decide declarar una amnistía para todos los que no pagaron sus impuestos hasta el año 2010. Eso quiere decir que las personas que no pagaron sus impuestos, que debieron haber sido, ¿verdad?, penalizados por eso,
El gobierno decidió pasar por alto ese mal proceder. El gobierno decidió no llevarte a la corte por ese delito. La palabra amnistía viene de una palabra griega que significa olvido. De ahí viene nuestra palabra amnesia. Pero si Dios hiciera algo así, Dios estaría actuando en contra del más elemental principio de justicia que fue establecido por Él mismo. Recuerden lo que dice Proverbios 17:15, el que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación a Jehová. Mis hermanos, Dios no puede hacerse de la vista gorda en lo que respecta a nuestros pecados. Porque si Dios hiciera eso, dejaría de ser justo. Y si Dios deja de ser justo, ya deja de ser Dios. Sin embargo, lean otra vez lo que dice Pablo en Romanos 4:5. ¿A quién es que justifica a Dios? Al impío. ¿Está Dios violando Proverbios 17:15? Porque dice Proverbios 17:15, el que justifica al impío es abominación a Jehová. Eso no es lo que dice el texto. ¿Qué es lo que dice Romanos 4? Que Dios justifica al impío. ¿Ustedes ven el problema? ¿Ven el problema? ¿Cómo puede Dios hacer eso? Justificar al impío, declararlo inocente y mantener intacta su justicia. Pablo responde esta pregunta de nuevo en Romanos 4:3. ¿Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia? El significado básico de este término es poner en la cuenta de alguien. Eso le es contado. Poner en la cuenta de alguien. Acreditar. Seguramente los padres han vivido esto más de una vez. Un niño comete una fechoría. Cuando la madre, ¿verdad?, con la vara de la disciplina en la mano, le pregunta quién fue que lo hizo, ¿qué hace el niño? Imputar su culpa a su hermanito. ¿Verdad que sí? ¿Han visto eso? ¿O aquí en Bolivia los niños no hacen eso? Ok. ¿Qué está haciendo este niño? Él está imputando su culpa a su hermano. Él está acreditando la fechoría que él cometió, se le está acreditando a su hermano. Imputar es acreditarle algo a alguien. Una de las ilustraciones más hermosas de imputación que encontramos en el Nuevo Testamento se encuentra en la carta de Pablo a Filemón. ¿Recuerdan el caso, lo que se trata la carta a Filemón? Un esclavo llamado Onésimo le había robado a su amo llamado Filemón, huye de su amo y llega a Roma. Parece que en Roma comete otra fechoría y lo meten preso otra vez. En la cárcel conoce a Pablo. Pablo le predica el evangelio. Onésimo se convierte. Y hay un juego de palabras allí porque Onésimo significa útil en griego y Onésimo era un inútil hasta que se encuentra con Pablo. Pablo le predica el evangelio, Onésimo se convierte y ahora Pablo lo envía de nuevo a Filemón con una carta, que es la carta que nosotros tenemos en el Nuevo Testamento. La carta a Filemón. Y uno se pregunta por qué el Espíritu Santo quiso que la carta a Filemón, una carta tan personal, estuviera en el Nuevo Testamento. Porque esa carta ilustra perfectamente lo que Dios hace con el creyente. Pablo le dice en un momento a Filemón, recibe a Onésimo. Y no ya como un esclavo, recíbelo como a un hermano en Cristo. Y si en algo te dañó o te debe, dice en el versículo 18, ponlo a mi cuenta. Esa es la misma palabra que se usa en Romanos capítulo 4. Pablo le pide a Filemón que la deuda que tiene Onésimo se le imputara a él, como si fuera Pablo que la debiera. Y eso es, mis queridos hermanos, lo que Dios hace con el pecador cuando éste deposita su fe en la obra redentora de Cristo. En la cruz del Calvario, todos nuestros pecados le fueron imputados a Jesús, le fueron acreditados a Jesús, de manera que Él pagó por ellos como si Él mismo los hubiera cometido. Hace unos años, yo estaba tomando una clase de Biblia y la persona que estaba impartiendo la clase nos pidió que hiciéramos algo un poco extraño. Al principio de la clase,
ella nos pidió que recordáramos el pecado más horrible, más vergonzoso que nosotros hubiéramos cometido jamás. Y que lo escribiéramos en un papel. Ella dijo, no se preocupen, nadie va a leer ese papel. Cuando se termine la clase, ese papel se va a botar. De hecho, si tú tienes miedo de poner algo allí que te pueda comprometer, ponlo en clave. Pero recuerda tu más horrible pecado. O sea, ese pecado que tú no quisieras que nosotros pusiéramos hoy aquí en la pantalla. Lo pusimos todo en el papel, eso fue comenzando la clase. Y esta persona fue narrando la historia del Evangelio hasta llegar a Getsemaní, cuando Cristo le dice, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero no sea como yo quiero, sino como tú. Y el Padre en silencio, ¿verdad?, le responde, hijo mío, tú vas a tener que tomarte esa copa hasta su última gota. ¿Sabes lo que había en esa copa? Entonces ahí ella alzó el vaso. Ahí estaban todos esos pecados horribles y mucho más que nosotros cometimos a lo largo de toda nuestra vida. Y Cristo le pidió al Padre para ir a la cruz, ahora Padre, yo quiero que tú me trates a mí como ellos merecen ser tratados. En otras palabras, Padre, yo te pido que tú me trates a mí como si yo fuera un adúltero. Yo te pido que tú me trates como si yo fuera un mentiroso. Yo te pido que tú me trates como si yo fuera un borracho, como si yo fuera un maldiciente, como si yo fuera un pedófilo, como si yo fuera lo peor. Yo quiero que tú me castigues a mí como ellos merecen ser castigados por cada uno de nuestros pecados. Mi hermano, tu pecado le fue imputado a Jesús, le fue atribuido a Jesús, le fue acreditado a Jesús y Él pagó por ellos en la cruz del Calvario. Pero eso no termina allí. La obediencia perfecta de Jesús a su Padre, desde la cuna hasta la tumba, te fue atribuida a ti, como si hubieras sido tú el que hubieras vivido esa vida justa de principio a fin, y todo eso únicamente por medio de la fe. Increíble. Al que no conoció pecado, por nosotros Dios a él lo hizo pecado, para que entonces en cambio nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Nosotros pecamos y él es castigado. Él vive una vida de justicia perfecta y nosotros somos tratados ahora por Dios como si nosotros hubiéramos vivido esa vida. Por eso alguien decía muy sabiamente que Jesús no solo murió por nosotros, Él vivió por nosotros. ¿Oyeron eso? Jesús no solo murió por nosotros, Él vivió por nosotros. Él vivió la vida que nosotros no podíamos vivir y luego murió en la cruz del Calvario, la muerte que nosotros merecíamos morir. Así que no fue una declaración de amnistía lo que hizo Dios, porque Dios no olvidó el pecado. Tampoco fue que Dios decidió rebajar las demandas de su ley. Su carácter santo y justo hace indispensable que Él castigue el pecado. Pero en un acto de amor incomprensible, Dios, el Hijo, decidió recibir el castigo Él mismo para poder ofrecer de pura gracia el perdón de todos nuestros pecados sin pasar por alto la justicia de Dios. Por eso es que Pablo dice en el versículo 26, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Dios mantuvo intacta su justicia porque alguien pagó por el pecado. Pero no fuiste tú, ni fui yo, fue Jesús en la cruz del Calvario. Tercera pregunta. ¿Y cómo puede el pecador recibir un beneficio tan extraordinario? Pablo dice, únicamente por la fe. Únicamente por la fe. Vean el versículo 21. Pero ahora, del capítulo 3, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Versículo 27, ¿dónde pues está la jactancia? O sea,
Yo no sé si aquí en Bolivia pasa lo que pasa en República Dominicana, pero las personas que manejan camiones, ¿cómo le llamarían aquí los camiones, Sergio? ¿Camiones? Las personas que manejan camiones les gusta ponerle mensajes en los camiones. Y uno de los favoritos es mi propio esfuerzo. Y ahí está el individuo que dice, yo nací en una familia pobre, pero yo me fajé a trabajar y con mi propio esfuerzo reuní el dinerito que necesitaba y compré este camión. Bueno, hermano, nadie va a llegar al cielo manejando un camión que dice con mi propio esfuerzo. Porque sin obras. No hay jactancia. Porque yo no hice nada. Lo que yo hice fue creer. ¿Dónde pues está la jactancia? Hermanos, ¿por qué nosotros a veces los cristianos cuando miramos al inconverso que no cree, lo miramos como si nosotros fuéramos superiores? ¿O a ti no te ha pasado? Yo no entiendo a los impíos. Bueno, yo sí los entiendo porque yo fui un impío. Y yo también rechacé el evangelio. Yo recuerdo la primera vez que yo fui a una iglesia cristiana. En mi vida, hasta los 17, casi 18 años, yo nunca había tenido contacto con un cristiano. Nunca en mi vida. Y de repente voy a una iglesia, me predican el evangelio. Y yo recuerdo cuando yo salí de allí, que le dije a las personas, oye, qué interesante es este grupo. Me llamó la atención porque en mí, ¿verdad? En mi mente, para ser cristiano había que ser idiota por necesidad. Era imposible para mí, por la influencia de mi padre, que era un agnóstico, por la influencia de mi padre, para mí, había que ser idiota por obligación para ser cristiano. Y de repente conozco un grupo de jóvenes cristianos que no eran idiotas. Eso fue un shock para mí. Y yo le dije, miren, yo voy a seguir viniendo a este grupo porque me ha llamado la atención, pero que conste. Así mismo le dije, yo nunca me voy a convertir. Eso es lo que hacen los impíos. Entonces, ¿por qué nosotros miramos al impío como, ven, pobre pecador? Nosotros venimos de allí. Nosotros somos impíos. Pablo dice, ¿dónde está la jactancia? ¿Queda excluida por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado, declarado justo en el tribunal de Dios únicamente por medio de la fe. Una fe que incluye al mismo tiempo arrepentimiento. No hay fe sin arrepentimiento. Aunque Pablo no menciona el arrepentimiento allí, el arrepentimiento y la fe son las dos caras de la misma moneda. Déjenme hacerles una pregunta. Si yo estoy ahora mismo mirando hacia este lado del pabellón y de repente me volteo para mirar hacia este lado del pabellón, ¿cuántas acciones yo he hecho? ¿Una o dos? Yo estaba mirando para acá, ahora me he virado a mirar para acá. ¿Cuántas acciones yo he hecho? ¿Una o dos? No importa lo que ustedes respondan, está bien la respuesta. Porque pueden decir que fue una acción que involucró dos cosas. O pueden decir que fueron dos acciones. Pero son dos acciones que están íntimamente conectadas. Yo no las puedo desconectar. Lo mismo pasa con el arrepentimiento y la fe. ¿Qué significa arrepentimiento? El arrepentimiento señala ese momento cuando el pecador se da cuenta de la seriedad de sus pecados y él decide volverse de sus pecados hacia Dios. Él decide volverse de una vida vivida para sí mismo, vivida para su gloria, para mi reino, para hacer mi voluntad, para vivir ahora para su gloria, para su reino y para hacer su voluntad. Eso es arrepentimiento. De manera, hermanos, que el arrepentimiento es mucho más que remordimiento por haber pecado, o aún por el daño que nuestros pecados han causado a nuestras vidas o a nosotros mismos. Arrepentirse es ponerte de acuerdo con Dios en lo que respecta a tu condición delante de Él y confiando únicamente en Cristo, tomar la decisión de divorciarte de tu vida de pecado para vivir para Él. Eso es arrepentimiento. La respuesta que el evangelio demanda del pecador es que se arrepienta y crea. O si quieren ponerlo de otro modo, es un arrepentimiento creyente o una fe arrepentida.
Es por medio de la fe y solo por esa fe que el pecador es justificado delante de Dios. Cuando viene sin mérito alguno, clamando por misericordia, confiando únicamente en la persona y la obra de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, déjenme decirles algo, mis hermanos. Eso no quiere decir que la fe salva al pecador. ¿Oyeron eso? Eso no quiere decir que la fe salva al pecador. El que salva es Cristo por medio de la fe. Parece muy sutil, pero no es lo mismo. La fe es el medio instrumental con el cual nos apropiamos de la gracia de la justificación que solo se encuentra en Cristo. Cuando salía para acá, que el hermano Adolfo me fue a buscar, había en el hotel una señora pidiendo limosna. ¿De qué vive esa señora? ¿Vive ella de pedir limosna? ¿O vive ella del alimento que ella consigue con el dinero que le dan los que le dan limosna? ¿Qué es lo que la hace vivir? ¿Es el acto en sí de pedir limosna lo que la mantiene viva? ¿Sí o no? Respóndame, que si no, creo que se durmieron. No, ¿verdad que no? No es el acto de pedir limosna lo que la mantiene viva. Lo que la mantiene viva es la comida. Ahora, ¿cuál es el medio instrumental por medio del cual ella adquiere la comida? Pidiendo limosna. A las 12 del mediodía nos vamos a ir a comer. Y yo espero, ¿verdad?, que hoy haya comida para todos. Ok, una de las cosas que vamos a usar al mediodía cuando vayamos al comedor es un pequeño instrumento muy importante que se llama tenedor. Pregunta, ¿el tenedor alimenta? No, de hecho, más bien encarece la vida, porque si tratas de comerte un tenedor, vas a tener que ir al dentista, te va a romper los dientes. El tenedor no alimenta. Pero el tenedor es el medio instrumental por medio del cual nosotros nos llevamos el alimento a la boca. Eso es la fe. La fe no salva a nadie, hermanos. Por eso hay personas que dicen, yo tengo una gran fe. Es que eso no importa para nada. No importa si tú tienes una gran fe. Lo que importa es Cristo, del cual tú te apropias por medio de la fe. Es Cristo el que salva, no es la fe. Y esa instrumentación no requiere nada más para que nos apropiemos de Cristo. Eso quiere decir que nosotros somos justificados por la fe sola. Y esa pequeña palabra sola hace un mundo de diferencia. Fue en torno a esta palabra que ocurrió el conflicto en la Reforma Protestante. Mientras la Iglesia Católica Romana decía, claro, que el pecador necesita creer en Cristo para ser salvo, la Iglesia Católica no niega la necesidad de la fe, pero la Iglesia Católica dice, sí, pero no puede ser solo por fe, tú necesitas también los sacramentos y necesitas las buenas obras. Los reformadores decían, no, 1000 veces no, somos salvos únicamente por la fe, es por la fe sola. ¿Qué dice Pablo otra vez? El texto que predicó el hermano Mateo ayer, Romanos 1:16. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Porque en el evangelio se revela la justicia de Dios por fe y para fe. Como está escrito, el justo vivirá por la fe. Versículo 27 del capítulo 3. ¿Dónde está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? Por la de las obras no, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Capítulo 4, versículo 3. ¿Qué dice la escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia, pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, no tiene ninguna obra, no tiene ningún mérito, no hizo nada bueno. Pero al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Efesios 2. Por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, porque es un don de Dios, es un regalo de Dios, no por obras,
para que nadie se gloríe. Déjenme hacerles una pregunta, hermanos. Hay tres virtudes fundamentales, ¿verdad? El amor, la fe y la esperanza. 1 Corintios 13:13. ¿Cuál de esas tres virtudes es la más importante? El amor, ¿verdad que sí? Sin embargo, no somos salvos por amar, somos salvos por creer. ¿Por qué si el amor es una virtud más importante que la fe, no somos salvos por amar, sino que somos salvos por creer? Porque la fe es el único acto del hombre que no es una obra. El que ama, obra, pero el que cree, no. La fe es el único acto del hombre que no es una obra. Lean otra vez, Romanos 4. Al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Pero al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. De modo que es por fe para que no sea por obra, y así sea por gracia, y así solo Dios reciba toda la gloria. Es por fe para que no sea por obra. Y no es por obra para que sea por gracia. Y es por gracia para que toda la gloria sea de Dios en Cristo. Por eso alguien decía, la gracia y la fe van indisolublemente juntas, por cuanto la única función de la fe es la de recibir lo que ofrece gratuitamente la gracia. Pero aún nos resta una pregunta y con esto concluyo. ¿A qué hora yo comencé? ¿Estoy a tiempo todavía? ¿No me he pasado? ¿Cuáles son las implicaciones de abrazar por la fe la salvación que Dios ofrece en el Evangelio al justificarnos? ¿Cuáles son las implicaciones? Básicamente 4 cosas. En primer lugar, hermanos, eso significa que ahora tenemos un nuevo expediente delante de Dios. Porque el pasado de Cristo ahora cuenta como nuestro pasado. Su obediencia perfecta a la ley de Dios nos fue acreditada por medio de la fe en Él. Yo no sé cuántos de ustedes, cuando recuerdan sus vidas de inconversos y recuerdan pecados que cometieron, que todavía les causan vergüenza, pecados que tuvieron consecuencias, algunas de ellas todavía están en sus vidas. Y eso les duele, y eso los abate. Mi amado hermano, tu pasado ya fue enterrado y fue pagado en la cruz. Tu expediente ahora es el pasado de Jesús. Tu expediente en el tribunal de Dios es el pasado de Jesús. Más adelante en Romanos capítulo 5, versículo 18, uno de los pasajes más teológicos del Nuevo Testamento. Pablo dice en el versículo 18 del capítulo 5, así que como por la transgresión de uno, Adán, vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, Jesús, el segundo Adán, vino a todos los hombres la justificación de vida, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, por la obediencia de uno esos muchos ahora fueron constituidos justos. Así que mi hermano, cuando Dios te ve a ti, Él no te ve a ti, Él ve a Cristo. Y te ve como si nunca hubieras roto un plato delante de Él. Qué glorioso. La segunda implicación, eso también significa, hermanos, que nosotros ahora tenemos una nueva identidad. Tenemos una nueva identidad. Estamos unidos a Cristo de tal manera que Dios nos ve a nosotros en su Hijo, en Jesús. ¿Qué dice Pablo en Colosenses capítulo 3, versículo 3? Que nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Nuestra vida está en Cristo.
Yo no sé si aquí en Bolivia están de moda, ¿verdad?, los robos cibernéticos. Pero si una persona logra entrar en tu computadora y logra tener acceso a tu clave personal y te roba tu nombre, él pudiera tener acceso a tu cuenta de banco, él pudiera hacer transferencia bancaria, él pudiera hacer compras en Amazon o en cualquier uno de estos sitios por internet como si fueras tú, y tú vas a tener que pagar la deuda porque esa persona te robó la identidad. ¿Saben qué, hermanos? Eso es exactamente lo que ocurre cuando una persona viene a Cristo en arrepentimiento y fe. La razón por la que nos llamamos cristianos es debido al hecho de que ahora hemos asumido la identidad de otra persona. Nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. De manera que en el trono celestial ya no tenemos la identidad con la que nacimos, tenemos la identidad de Jesús. De hecho, eso es lo que significa orar en el nombre de Cristo. Hay personas que piensan que el nombre de Cristo es algo así como el abracadabra de los cristianos. Señor, hay gente que dice, yo no quiero cosas grandes en la vida. Yo quiero cosas pequeñas, un pequeño yate, una pequeña mansión, una pequeña fortuna. Señor, son esas cosas pequeñas las que yo te pido en el nombre de Jesús. Y Dios me la tiene que dar porque es en el nombre de Jesús. No. Pedir en el nombre de Jesús es orar con la conciencia de que la única razón por la que Dios te va a escuchar es porque tú tienes una nueva identidad. Y por lo tanto tú vas a pedir lo que Jesús habría pedido de haber estado en tu lugar. Eso es orar en el nombre de Jesús. No es decir el abracadabra al final. Es usar esa nueva identidad. Por eso yo le decía ayer que hay personas que se levantan por la mañana, cristianos evangélicos, que dicen, me levanté a las 6 de la mañana, leí 20 capítulos de la Biblia, oré de rodillas por 1 hora. Y después cuando llegué al trabajo le prediqué el evangelio a 5 personas. Hoy Dios tiene que bendecirme porque me he portado muy bien. Miren, hermanos, la única razón por la que Dios nos bendice es por Jesús. Es por Él. Es porque ahora tenemos su identidad. En tercer lugar, esto también implica que ahora tenemos nuevos deseos. Tenemos una nueva capacidad para hacer la voluntad de Dios porque hemos nacido de nuevo, hemos sido regenerados. Miren cómo Pablo lo plantea en Romanos capítulo 6, versículo 12. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros cuerpos, vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros. Pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Cómo interpretan ese texto muchos evangélicos? Ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Ya no importa si yo peco, si dejo de pecar. Pero Pablo acaba de decir, no presenten vuestros miembros al pecado. Lo que Pablo está diciendo allí es, hermanos, lo siguiente. Cuando nosotros éramos impíos, inconversos, nosotros como quiera teníamos la obligación de obedecer la ley de Dios, porque éramos criaturas de Dios. Y íbamos a dar cuentas en el tribunal por cada transgresión a la ley. Pero no podíamos obedecer la ley, porque no teníamos la gracia. Pero ahora el pecado no se enseñoreará de nosotros. ¿Saben por qué? Porque ahora tenemos un recurso que antes no teníamos. Ahora estamos bajo la gracia. Ahora estamos bajo la sombrilla de la gracia. Ahora el impulso, la motivación que yo necesito para obedecer a Dios, la tengo en Cristo. Por eso el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, estáis bajo la gracia. Ustedes ahora tienen nuevos deseos, tienen nuevas motivaciones que antes no tenían para obedecer a Dios y hacer su voluntad. Todo eso hace el evangelio de la gracia de Dios. Nosotros ahora podemos obedecer la ley, no perfectamente,
pero sí sinceramente. Yo no sé cuántos de ustedes vieron la película Salvando al Soldado Ryan. ¿Conocen esa película aquí? Esa película comienza con el desembarco de las fuerzas aliadas en las playas de Normandía. Eso fue el 6 de junio del año 1944. Ese evento, cuando los aliados desembarcaron ese día en las playas de Normandía, ese día, ese evento se conoce en la historia como el día D, de dado. Ese día selló la derrota de Hitler y de la Alemania nazi. En cierto modo, la Segunda Guerra Mundial se decidió ese día. Sin embargo, la victoria total de Europa, lo que se conoce como el día D, no sucedió sino 11 meses después, el 7 de mayo de 1945, cuando las fuerzas alemanas se rindieron en Berlín. En esos 11 meses, en ese intervalo de 11 meses, se libraron las batallas más sangrientas de toda la Gran Guerra en Francia, en Bélgica y en Alemania, porque el enemigo estaba mortalmente herido, pero todavía continuaba haciendo mucho daño. Vamos a aplicar esa analogía a la vida cristiana. Mi hermano amado, la cruz de Cristo fue el día D de nuestra salvación. Ya nuestros pecados fueron pagados por Cristo, de tal manera que ya no tenemos deudas pendientes en el tribunal de Dios. Satanás fue vencido en la cruz. La tiranía del pecado fue eliminada. Nosotros fuimos libertados de la tiranía del pecado, pero todavía no hemos llegado al día D. De antemano ya sabemos cuál será el resultado de la guerra, pero hasta la segunda venida de Cristo, el pueblo de Dios tendrá que seguir peleando muchas batallas contra las fuerzas del enemigo. Pero ahora, en Cristo, tenemos victoria. Eso es lo que significa no estar bajo la ley, sino bajo la gracia. Y eso me lleva a mi cuarta implicación, y con esto termino. Tenemos un nuevo expediente, tenemos una nueva identidad, tenemos nuevos deseos y una capacidad de hacer la voluntad de Dios que antes no teníamos, pero también tenemos un nuevo destino. Estamos unidos al Cristo resucitado. Y podemos estar completamente seguros, mis hermanos, que cuando Él regrese en gloria, este cuerpo de humillación será transformado para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, como dice Pablo en Filipenses. Por eso C.S. Lewis decía que si nosotros viéramos ahora al hermano de la iglesia glorificado, como será cuando sea glorificado, nos sentiríamos tentados a adorarlo. Ese hermanito y esa hermanita que tanta molestia te causa, porque la Biblia dice que debemos soportarnos unos a otros, ¿verdad? La razón por la que debemos soportarnos es porque hay gente que son insoportables, pero están en la iglesia y son creyentes. Por eso el famoso poemita que dice, vivir con los santos en el cielo, eso será una gloria. Vivir con ellos aquí abajo, eso es otra historia. Pero el punto es que en el cielo, mis amados hermanos, en el cielo seremos igualitos a Jesús. Todos seremos igualitos a Jesús. Y es ese evangelio que ofrece una salvación tan grande, solo por Cristo, solo por gracia y solo por medio de la fe, el que nosotros debemos amar, el que nosotros debemos creer, el que nosotros debemos defender y el que nosotros debemos proclamar en nuestras iglesias para que los pecadores se puedan salvar y los cristianos puedan crecer en su fe. Queridos hermanos, no demos por sentado el evangelio. Porque si hay algo que el pecador necesita para ser salvo y el creyente para crecer en santidad, es escuchar el poderoso mensaje
de que somos justificados únicamente por medio de la fe en la persona y la obra del Señor Jesucristo. Es por eso que esta tarde vamos a ver cuál es el más terrible enemigo del Evangelio. ¿Saben cuál es? No es el Islam, no es la mundanalidad, es el legalismo. Pero eso lo veremos esta tarde. ¿Tú quieres conocer a un legalista? Mírate al espejo. Porque todos llevamos un legalista en el corazón. Y tenemos que luchar contra ese enemigo todos los días. Y es precisamente por eso que en la iglesia nosotros tenemos que predicar el evangelio todo el tiempo. Yo no puedo predicar nada en mi iglesia, no importa de lo que yo esté hablando. Yo no puedo predicar nada sin filtrarlo a través del evangelio. Vamos a hablar del matrimonio. ¿Qué le vamos a decir a los esposos? Deja de ser un bruto con tu esposa. No, les vamos a decir, maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, el evangelio. Vamos a hablar de las ofrendas. ¿Qué les vamos a decir a los hermanos? ¡Afloja el bolsillo! No, les vamos a decir, ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, según a los Corintios 8, que siendo rico se hizo pobre para que vosotros en su pobreza fueseis enriquecidos. Es el evangelio lo que nos motiva a dar. No podemos hablar de nada sin hablar del evangelio. Eso no significa, hermanos, que todos los domingos y en todos nuestros cultos debemos predicar sermones evangelísticos. No. Lo que estoy diciendo es que no importa cuál sea el tema ni cuál sea el texto que estemos exponiendo, debemos predicarlo a la luz de eso que ocurrió hace 2000 años en la cruz del Calvario, donde todos nuestros pecados fueron perdonados, donde el diablo fue derrotado y donde nuestra victoria fue asegurada. Yo no puedo predicar de ningún texto de la Biblia sin predicar del Evangelio. Me encanta cómo lo dice Juan Calvino. Y con esta cita concluyo. Sin el evangelio, todo es inútil y vano. Sin el evangelio, no somos cristianos. Sin el evangelio, toda riqueza es pobreza y toda sabiduría es locura ante Dios. La fortaleza es debilidad y toda la justicia humana está bajo la condenación de Dios, pero por el conocimiento del evangelio somos hechos hijos de Dios, hermanos de Jesucristo, conciudadanos de los santos, ciudadanos del reino de los cielos, herederos de Dios con Jesucristo, por quien los pobres se hacen ricos, los fuertes se hacen débiles, los simples se hacen sabios, los pecadores son justificados, los desolados son consolados, los inseguros son asegurados y los esclavos son libertados. El evangelio es, dice Juan Calvino, la palabra de vida. Es el evangelio. Que el Señor nos ayude a amar, creer, proclamar y defender el evangelio. Vamos a orar.